Alejandro Carrega y un servidor. Hola, doctor. Para continuar con nuestros programas de verdades divinas, donde damos curso a todas sus preguntas que nos han hecho llegar y las que ustedes nos quieran poner en el transcurso del programa. Así que vamos a empezar, porque son bastantes las preguntas que tenemos. Ale, si nos quieres hacer favor de... Claro que sí. Tenemos que dice Cecilia Figueredo. La medicina alternativa, entre paréntesis, homeopatía, es acorde con la vida en la divina voluntad. Bueno, aquí hay que entender que la vida en la divina voluntad no se opone al uso de medicamentos, no se opone a la vida, al acudir a terapias o algo. El problema está de dónde viene la medicina, de dónde vienen los remedios. Todo lo que es medicina alternativa, medicina actual, definitivamente no, porque esto es de la nueva era, de la New Age, y sobre todo por experiencia personal, no voy a decir exactamente por qué, pero personalmente tuve una invitación a acudir a grupos de meditación de transmisión que le llamaban, que personas que pertenecen a la nueva era y seguidores del pseudo anticristo que es Maitreya, que no tiene nada que ver con esto. Pero ellos me decían que iba a salir una nueva forma de curar y que me iba a ser muy útil a mí como médico. Y efectivamente, al poco tiempo de haber estado con ellos, empezó a salir toda esta medicina que tenemos actualmente, ¿no? Alternativa. La homeopatía tiene mucho tiempo de estar con nosotros, o sea, no es algo nuevo. Es efectiva, sí, efectiva, definitivamente sí, pero se sabe que el conocimiento de la homeopatía sale de una persona de la masonería. Y ante ese hecho hay muchas personas que tienen cierto, ¿cómo diríamos?, rechazo hacia esta rama de la medicina. Así que yo le diría, yo desde mi punto de vista no le veo gran problema a eso, pero podríamos acudir. Pero la medicina actual, la alternativa, sí, definitivamente no, porque tiene cosas y actos que son muy poco explicables desde un punto de vista natural, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, ahí hay actos, bueno, los actos ya se deberían evitar, ¿no? Pero hablando de sustancias, si toda la creación fue hecha por Dios para el hombre y alguien usurpa o sea, toma esas sustancias sin que le toque a él, no son para él, y las usurpa, les pone su nombre, ya no se podrán tomar, o es como, bueno, como decimos, ya las besó el diablo y ya. Bueno, ya las besó el diablo. No es tanto así como de besito. Sí. No, o sea, aquí el punto es todo lo que es natural, adelante, o sea, no tenemos problema con eso. Y por eso decía yo que la homeopatía, prácticamente yo en lo personal no le veo gran problema. Aunque hay una corriente en que dicen que no por haber salido de la masonería, pero yo digo, bueno, que salga de ellos, pero en realidad están usando lo que Dios ha hecho y puesto para el hombre. Pero hay cosas tan, yo diría, no sé, tan raras. Voy a poner nada más un ejemplo, que es esta terapia con los imanes, donde el fundamento de esto es muy curioso. La persona que lleva a cabo esta terapia se comunica con el cuerpo, ¿sí? Le pregunta al cuerpo primero qué enfermedad tiene y el cuerpo es el que le responde qué enfermedad tiene.
y luego le pregunta al cuerpo qué terapia necesita. Y le empieza a preguntar si es un imán positivo, un imán negativo, de qué, no sé cómo se miran los imanes, la potencia del imán, o sea, los Gauss. algo así, Gaussaje, qué cantidad de Gauss o esta cosa, sí. y en dónde se lo pone y durante cuánto tiempo. Y el cuerpo le responde. Perdón, pero eso no tiene una explicación de tipo, pues, normal, científico, no tiene una explicación. En fin, así. Otra medicina que yo creo que no tiene problema es la china, la acupuntura. Porque la acupuntura es una medicina que se basa en determinados conocimientos de cuestiones eléctricas y que en realidad nosotros funcionamos a base de electricidad. Entonces tiene ciertos fundamentos y es efectiva, ¿no? Pero no tiene cosas raras así como lo demás. Sí. Dice Lucy Manzano, si vivimos en la divina voluntad y estamos multiplicando de alguna manera la vida de Jesús, cada acto que hacemos no significa que se multiplica sus actos divinos. Ay, perdón. Por tanto, sus méritos no se realizan al infinito. Por ejemplo, si buscamos la Santísima Trinidad con la bendición, esto no implicaría un efecto súper extraordinario. A ver, la primera parte de esta, si vivimos en la divina voluntad, estamos multiplicando de alguna manera la vida de Jesús. Así es. Cada acto que hacemos no significa que se multiplica sus actos divinos. Por eso se multiplican los actos divinos de Jesús, se multiplica la vida y sobre todo se multiplican los efectos de esos actos, que ese es el punto principal, ¿no? Y luego, lo segundo, lo de la Trinidad, que decía. Dice, por tanto, sus méritos no se realizan al infinito. Sí, definitivo. Y los méritos que la persona viviendo en la divina voluntad consigue al repetir la vida de Jesús también son al infinito. Dice, por ejemplo, si buscamos la Santísima Trinidad con la bendición, ¿esto no implicaría un efecto súper extraordinario? Es que ahí no entiendo. Sí, yo tampoco. O sea, no entiendo. Si buscamos a la Santísima Trinidad con la bendición, perdón, pero una bendición no es buscar, sino es recibir lo que la Santísima Trinidad nos quiere dar. Quizás se refiere a eso, ¿no? Ahora, si recibimos una bendición, Jesús define la bendición como la... ¿Qué palabra usa? Nos asegura, nos ratifica en la finalidad para la que fuimos creados. No sé si recuerdas esa lectura, en que dice que cuando Él bendice, ratifica a la persona en la finalidad para la que fue creada. Como quien dice, le está dando la seguridad de que su puesto en la eternidad está asegurado si quiere tomarlo. ¿Sí? Perfecto. Dice José Luis Cervantes, muy cerca de donde vivo hay lugares de cultos no buenos. Ejemplo, Santa Muerte, cartas y esas cosas. ¿Qué actitud en divina voluntad debo tomar para restar fuerza a esos cultos? Bueno, pues la mejor forma de poder actuar aquí es llevando una vida en la divina voluntad y reparándolo por los actos que hacen todas estas personas, ¿no? Eso es lo que hacía Jesús. Así que como la recomendación, si se pudiera decir, es vivir intensamente la divina voluntad y ofrecer todos los actos, o sea, para reparar los actos de todas estas personas que están haciendo estos cultos. Esa es la mejor y yo diría la única válida. Cosa contraria, por ejemplo, cuando hay cerca de uno hay una clínica donde hagan abortos.
Ujú. Entonces, en estos lugares, aparte de vivir en la divina voluntad, aparte de rehacer los actos de ellas, la gente acostumbra, por ejemplo, ir a rezar y rezar el rosario a las puertas de estos lugares, ¿no? Y cuando menos se ha visto que esto da resultado, o sea, tiene un resultado positivo. En cuanto a culto, yo no tengo noticia, pero Jesús nos habla de que los actos en la divina voluntad son el remedio para cualquier mal de la voluntad humana. Sí, pues, Espérame, creo que hay unas preguntas. dice Vivi Sina, ¿con qué argumentos podríamos oponernos a los mandalas enseñados a los niños en las escuelas? Mandalas. Mandalas. No sé qué sean mandalas, pero yo supongo que es en cuanto a las enseñanzas que están dando en los niños, ¿no? Estamos en una época terrible, de veras, esto es triste y muy doloroso, sobre todo para todos los padres de familia que tienen ahorita hijos pequeños. Hay una tendencia, yo diría es un plan perfectamente organizado para corromper a la juventud. Y es corromperla desde el principio, donde el niño no tiene defensas, no tiene nada como para defenderse de esto. Y va a recibir toda esa enseñanza y la va a llevar a su naturaleza como algo normal. Entonces, ¿cómo puedo defender a mi hijo? Con oración, con instrucción religiosa, o sea, llevándolo poco a poco, pero hay que recordar que el mundo afuera es muy, muy poderoso, porque el niño va a empezar a convivir con sus amiguitos, y esos amiguitos viven en familias que aceptan estas teorías, ¿no? Sí. Los maestros y toda la educación va encaminada a eso. En la actualidad, y esto no me atrevo a decir que es una recomendación, simplemente lo digo para que cada quien tome su decisión. El homeschool está en pleno apogeo y es algo que ya en México se está llevando a cabo. Hay la opción, la Secretaría de Educación Pública en México autoriza a los padres a ser ellos los que eduquen. A ser ellos, se les da un plan de estudio y ellos van dándoselo al niño y la Secretaría les va haciendo exámenes periódicos a los niños para ver si están o no están realmente admitiendo esto. Claro, eso requiere de una familia total y absolutamente dedicada a su labor de familia. Sí. Se requiere de un padre y de una madre que eduquen, que eduquen con cariño, una madre que sea de 24 horas, un padre que esté dedicado a proveer a esa familia y el resto del tiempo a convivir con esa familia. Y de ahí en adelante, o sea, salir, cuando menos hasta llevar a cabo todo lo que es la educación primaria. Y si se puede, la secundaria, que son los momentos más difíciles, porque son los momentos en que se forma la personalidad del niño, ¿no? Así que esta sería como una opción. La otra, la menos drástica, es oración, confiando plenamente en el Señor, la vida en la divina voluntad y transmitírsela a los niños y tratar de irles poco a poco diferenciando lo que le enseñan en la escuela en comparación con lo que Dios enseña, para que ellos vayan pues tomando sus propias decisiones. Sí, dice Alfonso Reyes López, ¿sería el mismo caso de algunos homeópatas que usan el péndulo para curar? Bueno, de alguna manera, o sea, estamos hablando de métodos que ya no son como muy explicables, pero
estamos en lo mismo que dijimos hace un momento. Con los imanes. Uh-huh. Marilu García, saludos, gracias por su ayuda. Dentro de la divina voluntad está permitido y tiene sentido consagrar al Inmaculado Corazón de María a los hijos o uno mismo. Por supuesto. Nada más que hay que a uno mismo. Sí. Hay que recordar que la palabra consagración quiere decir dedicado a, y que es una consagración que es de por vida, o sea que no es algo temporal. Y hay que llegar a este punto de entender que es una dedicación total a eso. Cuando se consagra una iglesia, se consagra al culto divino y no puede servir para otra cosa. Entonces, si un alma se consagra realmente a la Virgen, bueno, ahí está consagrándose nada más a eso. Consagrar a los hijos, perfecto, pero entender que el hijo tendrá que tomar su decisión en algún momento, pero cuando menos le estamos pidiendo a la Virgen que los cuide, que los acoja, que los lleve, pues que trate de darles la luz para entender lo que se debe y lo que no se debe. Uh-huh. Sí, por favor, eso no lo piensen, ¿no? Uh-huh. Dice Perla Olague, dice, ahora hay amigos, familiares que viven en pecado. Dios ama al pecador, mas no al pecado. ¿Qué hacer a la hora de una fiesta, reunión, etcétera? No ir, ¿cómo no caer en estar juzgando a estas personas? Depende del pecado. Aquí son cosas muy, muy difíciles que no se trata de juzgar, pero cuando son cosas abiertas, por ejemplo, el adulterio. El adulterio es un pecado en el cual es obvio dos personas que son vueltas a casar y que están unidas haciendo este pecado que se llama adulterio. Rechazar al pecador, no. Rechazar el pecado. Se puede acudir, se puede recibir en casa, en alguna reunión y todo, a la persona, pero no a la pareja. O sea, se puede recibir a uno y a otro, pero por separado. El ejemplo nos lo puso Juan Pablo II con Martita y Vicente Fox, expresidente de México, que le piden una audiencia. Los dos vueltos a casar, o sea, en franco adulterio, y el Papa les dice no. Juntos, no. Separados, uno por uno. Y así fueron recibidos. Creo que esta es una actitud que deberíamos de adoptar. ¿En qué casos? Porque ese es el problema. Porque incluso podríamos decir al extremo, decir, no, un mentiroso tampoco lo recibo. No, ya ni nosotros nos vamos a recibir. Así es. Yo pienso que cuando son pecados que generan escándalo, que son pecados graves, y que forman un modo de vida, definitivamente deberíamos de decir no. Del adulterio, la fornicación, ¿sí? Que también es otro pecado así. Todo lo actual, esto lo de género, o sea, parejas del mismo sexo, definitivamente yo pienso que no. Y no es por juzgar, sino es por no dar la anuencia tácita a una persona en su pecado. Tú imagínate, Alejandro, que un hijo te llega con su pareja, puede ser adúltero o puede ser una pareja del mismo sexo. En el momento que los padres lo reciban, ¿qué están diciendo? Que está bien. ¿Estás bien? Sigue adelante. Cuando que la obligación de los padres es educar. Y qué mejor manera de educar, de decir, ¿sabes qué? Mira, tú eres bien recibido, no hay ningún problema, pero aquí con tu pareja, no. Yo creo que esa es la forma de actuar, aunque esto está reprobado en la sociedad actual. Sí.
Yo estoy consciente que lo que estamos diciendo, bueno, estoy diciendo, espero que Alejandro esté conmigo. O sea, lo que estamos diciendo es todo basado dentro de este ambiente de querernos acercar y vivir junto con Jesús, ¿no? Sí, en la divina voluntad. Así es. Dice Anita, fíjate, los mandalas son dibujos que provienen de la India y que atraen espíritus y se les dan a los niños con el pretexto de relajarlos y concentrarlos. Bueno, la explicación de lo de la pregunta anterior. Francamente no sabía, pero si ya sabemos esto, definitivamente deberíamos de oponernos. Por eso les decía yo que es una decisión muy difícil porque estamos ante una situación de un conflicto total interior, interno. El futuro de los hijos, la preparación de los hijos, todo este camino de un futuro, no diría yo excelente, pero cuando menos suficiente para que el hijo pueda llevar a cabo su vida. Yo en lo personal, yo lo sacaría de la escuela. O sea, un ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, o sea, y todavía no había nada de esto, yo saqué a mis hijos de la escuela con una gran, yo diría, sacrificio, porque está uno en ese, será correcto, no será correcto, en fin. El resultado final fue, pienso yo que muy bueno. Lo sacamos de la escuela, no había homeschool, pero posteriormente, después de un tiempo de vivir aislados, de vivir solos, o sea, sin esa contaminación con el mundo, ya de grandes ellos decidieron estudiar y estudiaron la educación abierta, luego se metieron a sus carreras, cada uno la carrera que quisieron, y de ahí pasaron a maestrías y ahora en la actualidad son personas adultos jóvenes, sanos, definitivamente sanos, no tienen toda esta mentalidad del joven actual y llevan una vida totalmente normal. No sé, eso es lo que yo les podría decir. Dice Alma Angélica Cedeño. Hola, ¿me pueden decir cómo llegó la Divina Voluntad a México? Saludos y bendiciones. ¿Cómo llegó? Uy, es toda una historia que nos llevaría a un programa. Es simplemente un sacerdote mexicano que el Padre Pío le encarga que reúnan los escritos de Luisa ya por los años 60. Los reúne, le llaman mucho la atención y se viene a México para compartírselos a un hermano de él. Ese hermano los recibe no con mucho, emoción, pero hay una persona que trabajaba con él, era su jefe, era un despacho de contadores, y está una persona que se llamaba José Luis Acuña. A él le gusta, le agrada esto, y ahí empieza esa pequeña difusión en México. Y de ahí para adelante. Dice Gabriela Villa. Buenas noches. Si la divina voluntad es para todos, se debe de estar en gracia. Entonces, las personas divorciadas o en unión libre, casadas y separados, ¿no pueden estar en divina voluntad? Sí y no. O sea, debemos entender que el pecado separa totalmente. No hay posibilidad de unirse a la divina voluntad estando en pecado. Pero también debemos entender que esto requiere la intención de la criatura. Cuando la criatura realmente le gusta, le agrada y lo quiere vivir, esa misma intención lo va a llevar a ir cambiando. Y Dios puede ir
condescendiendo con ella, dándole su voluntad en algunos momentos, y lo que va a hacer es, la va a ir convenciendo de que tiene que normalizar su situación. Si la normaliza, esa pareja, esas personas pueden vivir plenamente en la divina voluntad, sí. Si no la no la regulariza, definitivamente no. Pero también hay veces que a lo mejor ya no es posible regularizarla, pero guardando la castidad ya está. Así es. Eso es, bueno, a eso me refería yo. Regularizarla, por ejemplo, la falta o el pecado está en la unión marital. Ajá. Si esa pareja decide vivir sin esa unión, y a lo mejor ya tienen una familia formada, hijos, en fin, no hay problema, pueden seguir juntos, pero sin la relación carnal. Y entonces esto por medio del obispo, que se les autorice, esa pareja puede seguir una vida totalmente acercada a Dios, acercarse a la Eucaristía y vivir en la divina voluntad. Dice Hilda Amaro Gurmay, buenas noches, saludos y bendiciones. Doctor Salvador, ¿cómo podemos ver el ecumenismo desde la luz de la divina voluntad? Bueno, todos somos hijos de Dios. Esto es algo que es discutible. Hay personas que dicen que no, personas que dicen que sí. Nuestro actual pontífice, Francisco, o sea, él habla de que todos somos hijos de Dios y definitivamente todos lo somos. Ahora, no todos aceptamos esa filiación, que es otra cosa. Sí. El ecumenismo es la parte que Jesús nos deja marcado, le deja marcado a su iglesia, que es la actividad de la iglesia. Nada más que es una actividad muy perfectamente, ¿cómo diríamos?, planeada. Jesús les dice antes de partir ya de esta tierra, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y todo aquel que crea, se convierta y se bautice, se salvará. El que no, se perderá. Entonces, el verdadero ecumenismo es el llegar a otras personas que tengan una fe diferente, pero para exponerles el Evangelio, exponerles toda la riqueza que Jesús nos ha dejado, y dentro de esa riqueza ahora esta maravilla de la divina voluntad. Si la persona cree, se convierte, puede vivirla, claro. Si la persona no lo cree, no, definitivo no se podrá. Pero la principal acción es vivir en la divina voluntad. Porque la vida en la divina voluntad, lo que decíamos hace un momento, aún repite todo lo que Jesús hizo y se les está dando luz, fuerza, o sea, todo lo necesario, conocimiento, para que las personas entiendan y comprendan el Evangelio, se cambien su vida y entonces no hay problema. Dice Gloria Luz Martínez, ¿los tatuajes afectan espiritualmente a quienes se tatúan? No tengo la menor idea. No sé tú si sepas algo. No, yo creo que no, yo creo que nada más es la manifestación, pues no sé, modernista, una falta de aceptación, un querer decir aquí estoy, pero podría tener quizá algún simbolismo, algún significado. Yo pienso que cualquier cosa, no importa qué, si lo hago con la intención de recibir fuerza, luz, ayuda de poderes sobrenaturales, que no sea Dios, si lo hago con esa intención está mal hecho. Si no lo hago con esa intención, sino nada más como una manifestación cultural, social, como una manifestación de ese descontento que tengo por no ser
bien aceptado y que me quiero dar pues no sé, a anotar, a decir aquí estoy, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Ese Sí, es yo no sé mucho yo de de tatuajes. tatuajes. Así que le digo, yo creo que el problema está en la intención. Esto es igual que todo lo que han hablado de los chips que nos van a poner ahora que venga el anticristo y la bestia, y que nos van a poner un chip en la mano y uno en la frente, y que si nos lo dejamos poner, nos vamos a condenar. Perdón, pero estamos en un tremendo error. No porque me pongan un pedazo de plástico en la mano me voy a condenar. O sea, a lo que se refiere, y eso también es dicho por la Virgen, se lo dice a Padre Gobi, que es el chip en la mano quiere decir las acciones, llevar a cabo las acciones del otro. Y el chip en la frente lo que quiere decir es pensar los pensamientos del otro. Pero no tiene nada que ver con el chip, sino con la intención de actuar en acorde a ellos o de actuar o de pensar como ellos. Aquí es lo mismo, ¿no? Dice, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar cuando haya brujería en alguna situación? Por ejemplo, separar un matrimonio o simplemente hacerle daño a alguien. Si la brujería en lo que se está haciendo es para lograr esa separación, el mejor remedio es Dios. O sea, creo que eso es obvio. Pero eso debe partir de las personas afectadas, no de alguien de fuera. Esa persona de fuera puede dar a conocer, puede aconsejar, puede rezar por ellos o, si ya conoce la divina voluntad, vivir la divina voluntad reparando los actos de la persona que causó el daño, o sea, del brujo, la bruja o como le quieran llamar, y fortificar a aquellas personas que son afectadas, o sea, desde la divina voluntad. Creo que ese sería como el punto principal, ¿no? Dice, buenas noches. Como ustedes saben, el próximo sábado habrá una jornada de oración y reparación en nuestro país. ¿Cómo vivirla en la divina voluntad? Igual que la vive toda su vida, o sea, todo lo que haga de oración, de reparación, hágalo desde la divina voluntad, extendiéndolo a toda la humanidad, tomando a toda la humanidad, no solo a los que acudan a esta jornada, sino a toda la humanidad de todos los tiempos, para rehacer los actos de todos y presentárselos a Jesús y al Padre como una reparación de amor, de alabanza, de gloria, de reconocimiento por todo lo que el mundo no le da. Y reparar, por ejemplo, por el aborto. O sea, una reparación, pero una reparación a lo divino, como Jesús. Esto es la forma de vivirla. ¿Puede usted acudir? Sí, pero hágalo desde la divina voluntad y haciendo toda la intención, no de por algo, no de centrar la reparación por algo, sino hágalo en forma general. Porque el pecado del aborto es grave, gravísimo. El pecado de la homosexualidad es grave, gravísimo. El pecado de la fornicación es grave, es gravísimo. Esto desde el punto de vista de nuestra doctrina, de la redención. Pero si nos vamos ya a la divina voluntad, ahí entendemos que el decir una mentira es gravísimo, porque lo que estamos haciendo es, estamos dándole muerte a una vida divina en ese acto. Entonces, tan muerte de vida divina es cuando practico un aborto o cuando la mujer se deja practicar un aborto, que cuando la persona en un acto normal le está dando muerte a una vida divina en ese acto. Por lo tanto, en la divina voluntad del pecado como que se iguala.
Así que, en definitiva, es tremendo hablar ya de gravedad de pecado. Vamos a hablar de pecado y vamos a hablar de muerte a la vida divina en cada acto separado de la divina voluntad. Dice Anita Fiat, ¿podrían hacer un programa hablando sobre el homeschool, por favor? Bueno, lo vamos a pensar y vamos a traer algunas personas que ya lo practican, que ya lo están haciendo con sus hijos y con mucho gusto es muy buena idea. Próximamente lo vamos a hacer, no se apure. Dice Angie Urbina, ¿el tinturarse el cabello tiene alguna connotación espiritual? No. ¿Y el asistir a peluquerías de gays está mal? Pues no. No, yo creo que no hay ningún problema, o sea, que se pinte el pelo, bueno, pues, o sea, va de acuerdo a su forma de ser, a su forma de pensar. Si no lo hace con el afán de vanidad, de soberbia, no hay problema. Que va al salón de belleza y está una persona, un gay, bueno, pues usted no va a convivir con él, no va a nada, simplemente está usando el servicio de él, así que tampoco yo le veo ningún problema, ¿no? Al acto de dejarse pelar, bueno, eso de pelar fue en el hombre, de dejarse cortar el pelo por él, ¿no? No sé qué piensas. Sí, pues ahora sí que pues convivimos con nosotros mismos, con todo tipo de pecados, no podemos estar, de pecadores. No, así es. O sea, no hay que compartir los pecados, pero bueno, los pecadores pues no tiene uno por qué andar limitando. Así es, y aparte ahí entra la parte de no rechazar al pecador, sino rechazar el pecado. Sí. Así que lo que se está tratando es de no llegar a cometer el pecado. Dice Rosy, dice que en Levítico 19:28 Dios prohíbe tatuarse. Bueno, ahí está una respuesta. Valentina Oje dice, buenas noches. Quisiera saber cómo debo responder cuando me pregunten por el hecho de que nacen hombres con más hormonas femeninas y viceversa. Gracias. Esto tendríamos que hacer un programa de tipo médico, pero vamos a tratar de resumirlo así. Hasta donde estamos, todos los estudios que se han hecho sobre estas personas no han dado nada, ningún indicio de algún cambio, de alguna alteración en su sistema hormonal. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos varios sexos. El primero es un sexo cromosómico, o sea, lo que nos hace ser mujeres u hombres. Y el sexo cromosómico es 2 cromosomas, que en la mujer son XX y en el hombre es XY. En todas las personas que se han estudiado tienen exactamente esos cromosomas. Cuando se tienen esos cromosomas, ahora la persona desarrolla un sexo glandular. O sea, glándulas que son específicas para cada sexo, como son testículos y ovarios. Esos testículos y esos ovarios, o sea, funcionan de manera diferente y tienen producción de hormonas diferentes. Aparte, la hipófisis, que es una glandulita que está en el cerebro, maneja determinado tipo de hormonas para determinado tipo de sexos. Y eso también no ha habido ninguna alteración. El sexo glandular produce el sexo hormonal, que es lo que estamos hablando, las hormonas que se producen. Luego, un sexo funcional. El ovario produce óvulos y el testículo produce espermatozoides. Y por último viene un sexo morfológico, o sea, del cuerpo, en donde se nota perfectamente que hay, un desarrollo distinto. En el hombre los miembros son musculosos
y en la mujer son redondeados. En la mujer, o sea, los senos, o sea, la glándula mamaria, se desarrollan porque la finalidad es la alimentación del hijo. En el hombre también tiene glándula mamaria, pero no se desarrolla porque el efecto de la hormona masculina no lo lleva a crecer. La mujer tiene todo un aparato perfectamente planeado para tener hijos. O sea, tiene ovarios, tiene un útero, que es donde se va a alojar ese bebé, tiene algo que se llama trompas de falopio, que sirven de comunicación entre el ovario y la parte del exterior, que es por donde va a penetrar el esperma. Tiene una vagina, que es un conducto, tanto por donde entra la parte masculina como por donde sale el bebé. En fin, todo eso es normal. Hay un último sexo, que es el sexo, ¿cómo diríamos?, psicológico, de identidad personal. Hay algunas personas que se sienten que son diferentes. Hay casos en que desde muy pequeños, desde muy niños, están actuando así, pero se les estudia y todo está normal. ¿Qué está pasando en ellos? Voy a decir simplemente, no tengo una respuesta. No, definitivamente no son normales. Eso que quede perfectamente claro. Dios no crea seres imperfectos. Dios no puede crear un ser imperfecto. Dios no puede mandar un alma femenina en un cuerpo masculino o al revés. Lo que podríamos decir es que se equivocó la cigüeña. No, tampoco. Las cigüeñas no traen las almas, ¿no? Por lo tanto, Jesús dice que este trastorno es por la consecuencia de siglos de vicio. Esa es la respuesta que Jesús da. No sé exactamente, no quisiera discutirla. Por lo tanto, el homosexual no es normal. Ahora, hay casos de hermafroditismo, eso sí, como un error genético, en que se tienen los dos sexos, o se tiene un sexo, pero con anormalidades cromosómicas que hacen que aparente ser otro. Pero hermafroditas verdaderos son escasísimos. Son errores así. Así que yo diría, ¿qué necesitamos hacer? Es totalmente no aceptar que eso es normal. Punto. Una última cosa, porque sí me interesa decirlo. Sabemos que cuando se va acercando este tiempo que viene, es esto que tanto esperamos, que la purificación, todo, sabemos que va a haber dos bestias que nos van a querer convencer de ir tras el dragón, tras Satanás. La primera bestia es la potencia humana. O sea, Jesús así le llama, la potencia humana, en que nos va obligando, porque ahí es obligando, a aceptar cosas que no son normales, que no son de Dios. Y la segunda bestia es la que viene para tratar de convencer a aquellos que todavía se rehúsan a aceptarlo. Y esa segunda bestia es la ciencia. Y la ciencia tratará de convencer a la persona de lo que la potencia humana, entre paréntesis política, nos quiere imponer. Dice, bueno, Aide Bejarano dice, opinión como médica y con experiencia en medicinas alternativas, el cuidado que se debe tener con ellas es que algunos terapeutas practicantes mezclan las terapias con prácticas espirituales. Yo diría que todos, incluso hasta el yoga. La finalidad del yoga es espiritual, no es la elasticidad, no es la parte física, eso es secundario.
Todo lleva a un punto espiritual. Y lo dice ella misma. Y mi anotación es que dichas prácticas alternativas tienen validez como terapéuticas, medicinales, y los actos de fe deben limitarse a nuestras vivencias espirituales. Error. Tremendo error. O sea, porque sabemos que hay terapias, que hay cosas que pueden dar resultados, sí, pero que Jesús habla tanto de enfermedades como de remedios producidos por la parte espiritual, parte por Dios y parte por Satanás. La parte por Dios siempre es para elevar, para beneficiar al alma y para sacar un provecho espiritual para muchos. La parte satánica es para desesperar, para llevar hacia la parte de no creer, de separarse de Dios, y tiene resultados. O sea, no el éxito terapéutico me asegura que eso sea de Dios. Y tratar de separar la parte espiritual con la parte material, perdón, pero es un tremendo error, porque nosotros somos 100% espirituales. Tenemos la parte física, sí, pero la vida que tenemos, la vida que debemos cuidar es espiritual, porque esa está en el alma y en el espíritu. Por lo tanto, debo cuidar mi vida espiritual. Si me interesa el cuerpo, bueno, entonces ya eso yo lo hago como yo decida. Pero debo entender que no puedo tratar de congeniar dos cosas que son diferentes. Dice Marta Lucía Torres. Algunas personas practicaron doctrinas, consagraciones y ritos de la nueva era. Por gracia de Dios se dieron cuenta de lo pagano y demoníaco de esto. Se confesaron en el año de la misericordia. Actualmente tienen problemas familiares, de economía y salud. ¿Esto es una prueba o es por sus actos pasados? ¿No pueden entrar a la divina voluntad? No, no es una prueba, esto es una venganza. ¿No? ¿Cómo lo ves tú, Ale? Sí, no sé, pues es purificación, ¿no? No, es una venganza. O sea, primero son personas que se unen al enemigo. El enemigo es el que... Practican cosas que van acordes al enemigo. Después se convierten, se salen de ahí y ahora practican otra, se acercan a Dios. El otro está furioso y va a hacer hasta lo imposible por echarlos abajo. Problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos, problemas de todo tipo. Pero esta es la respuesta del otro. Ahora, prueba, no es prueba. Esto es definitivo venganza. Ahora, por los actos pasados no pueden entrar en la divina voluntad. No, eso es total mentira. Se puede entrar. Están arrepentidos, ya se confesaron, ya practican su religión. Están totalmente en el punto para entrar a vivir en la divina voluntad y sobre todo para rehacer y reparar por sus actos pasados. Dice Marta González, ahora la mayoría de productos o ropa son fabricados en China. Muchos tienen de logo un dragón. ¿Es contraproducente comprar estos artículos? No, yo diría que no. No nos fijemos en esas pequeñas cosas, ¿no? O sea, puede usted comprar todo lo que sea. O sea, mientras su finalidad no sea adherirse al dragón, todo está bueno. Dice Dora Villafán, el alma cuando ya está en presencia de Dios sigue pensando como pensaba en vida. Depende. El alma, para entrar al cielo, Jesús nos dice que nadie entra al cielo si no está lleno hasta el borde de vida divina, de voluntad divina. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar va a ser totalmente diferente. Si vivimos en la divina voluntad aquí, entonces sí no va a haber cambio. Va a ser la misma divina voluntad de aquí, de vivir aquí a vivir en el cielo.
Jesús le dice a Luisa, hija, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Dice Valentina Oje, Salvador, ¿puedo yo mencionar a Luisa e invitar a todo el mundo a conocer la divina voluntad a ciegas? ¿Puedo propagar esto en mis redes sociales abiertamente o debe ser algo más personal? Bueno, eso de a ciegas no sé qué sea. Dice, a conocer la divina voluntad a ciegas. No sé, o sea, si lo que está queriendo decir es así abiertamente a todos, sin saber a quién le llega, yo creo que no hay problema. O sea, se esparce la noticia y aquellos que estén dispuestos, que tengan ciertas, no sé, predisposición, lo aceptarán. ¿Lo puede propagar en las redes sociales abiertamente? Sí, o sea, no hay problema. Va a haber mucha reacción en contra, eso es seguro. Va a haber reacción en contra de la divina voluntad y en contra de usted. Pero eso no la debe detener. O sea, adelante. Sí. Sí, lo pregunto así porque siento que pueden ridiculizar el tema. No se apure, o sea, a Jesús lo han ridiculizado mucho. Ha habido grandes persecuciones, sobre todo al principio, y estamos en una etapa en que prácticamente se está repitiendo lo que hubo cuando el Evangelio. O sea, se distorsiona totalmente y se pone de manifiesto la burla, el ataque hacia la parte religiosa, hacia Jesús y hacia el Evangelio. En la actualidad pues, está pasando lo mismo. No se preocupe, usted hágalo como usted lo sienta y si tiene las bases para poderlo sustentar, adelante. Dice Luz Ángela Duque, ¿puedo conocer cómo mi vida en la divina voluntad ayuda a la conversión de otras almas? Bueno, lo podemos conocer por medio de los escritos. Nos dicen perfectamente cómo se lleva a cabo esto, ¿no? O sea, por medio de los efectos de los actos divinos, donde el conocimiento de la divina voluntad es como un soldado que va a guerrear contra el querer humano en las otras personas. Pero ese conocimiento, ese soldado, debe llevar armas y el arma se la proporciona el acto en la divina voluntad. Así que, bueno, pues yo creo que más o menos se puede contestar eso, ¿no? Así. Sí. Dice Hilda Amargur Maito, otra pregunta, doctor Salvador. Usted mencionó hace tiempo que nuestro Señor tuvo 3 pasiones. ¿Cuáles fueron? La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. La pasión del amor es el primer paso que el hombre da cuando peca, es defraudar el amor de Dios. No le está dando el amor que debería de darle a toda a la divinidad en cada acto. Por lo tanto, Jesús tiene que venir a pagar. Por eso tiene que venir a rehacer todos esos actos para darle al Padre lo que el Padre merece. Esa es la pasión del amor. La pasión del pecado es las penas que nosotros hemos ido acumulando por medio de nuestros actos. Esas penas también Jesús viene y las toma sobre de él y las paga. Él pone su humanidad para pagar lo que nosotros deberíamos de pagar. Y la del pecado, la de los judíos, es la parte que, estas 2 pasiones es la divinidad la que se las tiene que infringir. Nadie podría, por ejemplo, darle tantas espinas a Jesús como pensamientos malos tiene que rehacer de toda la humanidad. Nadie podría estar matando a Jesús para que Jesús pague una muerte por cada vez que el hombre le ha dado muerte a la vida divina en él. Son inimaginables e imposibles de dar humanamente.
Por eso tiene que ser la divinidad. Y la última pasión, que es la de los judíos, la del hombre, esa pasión es lo que la divinidad no le podía dar, que es el odio, o sea, esa ferocidad con la que actuaron, la injusticia, en fin, toda esa parte negativa que Dios no tiene, se la deja al hombre. Esas son las tres pasiones, ¿no? Dice José Luis Cervantes, en relación a tener muy mala economía entregada a la persona a Dios, sí es prueba. Pues, ¿qué le digo? No necesariamente, porque hay personas que están entregadas a Dios que su economía es buena. Es simplemente una parte de nuestra, ¿cómo diríamos? De nuestra consecuencia de la vida que hemos llevado, que puede ser no haber escogido adecuadamente el trabajo, el medio en que me desarrollo. Quizá no tuve las ayudas necesarias para poder encaminarme y arrancar, quizá por errores en mi forma de trabajar. En fin, pueden ser muchas cosas, pero no es una prueba así como tal. Ahora, el cómo lo voy a vivir, esto lo debo vivir como si fuera voluntad de Dios. O sea, vivir mi pobreza poniendo toda la intención de vivirlo en la divina voluntad y de unirlo al estado de pobreza de Jesús, porque Jesús y María fueron pobres, ¿de acuerdo? Pero eso no está negado con que el que tiene o el rico pueda vivir totalmente, ¿de acuerdo? Dice María Jesús, que dice, yo conocí en una red social la divina voluntad. Tengo dificultades por no tenerlos escritos en mi idioma, en portugués. ¿El qué? Sí. Los escritos no en mi idioma. Los consiguen le tengo una noticia. Es una noticia que es un poquito tardada, pero en fin. Ya se le dieron los escritos a un sacerdote, o sea, brasileño, que ya está empezando la traducción y que dentro de muy pronto van a empezar a salir en portugués. Qué bueno. Sí, no le puedo decir cuándo, pero sí le puedo decir que hablando con él está muy emocionado y se le proporcionaron los escritos, todos, para que empiece con esta obra. Dice Paula Bermúdez, buenas noches, doctor y Alejandro. Estamos viviendo tiempos difíciles y de cambios preocupantes, especialmente dentro de la iglesia. ¿Cómo asumir esto en la divina voluntad? Viviendo en la divina voluntad, rehaciendo los actos que la iglesia, los religiosos, tanto los fieles como los consagrados estén cometiendo, sin personalizar, porque entonces estaríamos juzgando. Pero sí puedo rehacer todos los actos que ante Dios sean dañinos, sean pecaminosos, y decirle, Señor, en tu voluntad tomo todo aquello que te ofende, que te lastima, y lo quiero rehacer y poner en ellos el amor divino, y quiero dártelo como alabanza, como reconocimiento a nombre de todos. Y entonces estaremos prácticamente cubriendo a toda la humanidad en todo este tipo de actos. Quienes sean, no importa. O sea, lo que importa es que se están llevando a cabo. Y eso puede mitigar la justicia divina y hacer que Dios dé más luz y más gracias a esas personas para tratar de convertirlas. Dice Marta González, tengo una pregunta para el doctor con respecto al volumen 11. Este libro empieza con 2 oraciones, del adiós y los buenos días. Uh-huh. Jesús le dice a Luisa que son salidas desde el fondo de su corazón y dice, quien las rece con intención de estarse conmigo, como está expresado en ellas, yo lo tendré conmigo y en mí. Dice que cada vez que se recen estas oraciones, aumentaré mi amor hacia el alma
admitiéndola a la unión de la vida divina y de mis mismos deseos de salvar a todas las almas. Estas oraciones se podrían decir que son como un fundirse con Jesús y que las deberíamos hacer todos los días, en la mañana como oración preventiva y en la noche como oración complementaria de todos nuestros actos del día y acompañamiento a Jesús. Bueno, hay que recordar que el libro 11 es el libro donde Jesús ya le empieza prácticamente a hablar de lleno de la divina voluntad. Por lo tanto, es un libro de inicio, por decirlo así. Y en estas oraciones, si nos fijamos, es la intención del alma de no dejar solo a Jesús en el tabernáculo. Por lo tanto, es la intención de permanecer siempre unido a Él. Así que, en términos generales, está bien. Deberíamos de tener esa intención, y si no la tengo, bueno, tomo esta oración y la hago diariamente para irme poniendo en este ambiente. Y llegará el momento en el que ya sea tal la unión con Jesús que no necesitaré el recordatorio, sino que continuamente estaré con Él. Dice Aide Bejarano de Ceballos, los tatuajes interfieren en el proceso de sudoración, según un estudio realizado en el Departamento de Fisiología en Michigan, Estados Unidos, Escuela Universitaria Alma College. No hay problema, o sea, creo que no tiene ninguna cosa relevante, o sea, simplemente el que donde está el tatuaje quizá no se pueda llevar a cabo este proceso de sudoración. Solamente que estuviera totalmente tatuado tendría una repercusión general, ¿no? Fisiológica. Sí. Dice Rosa Navarro, doctor, ¿se puede reparar un mal acto del pasado? Y si hubo sufrimiento, ¿también se le puede ofrecer o unir a Jesús como un acto presente? A ver, otra vez, perdón. Se puede reparar un mal acto del pasado, y si hubo sufrimiento, también se le puede ofrecer o unir a Jesús como un acto presente. Sí, definitivamente. O sea, los actos pasados nuestros los podemos retomar, rehacerlos y ofrecerlos como hechos en la divina voluntad. Y no solo eso, sino que quedan rehechos en nosotros. ¿Puedo tomar los actos hechos fuera y malos de las demás personas? Sí, los puedo rehacer y se los entrego a Jesús como hechos en divina voluntad para darle el amor, la gloria y todo, pero no se los puedo dar a ellos. O sea, ellos quedarían en condición de, si quieren, si algún día aceptan la divina voluntad, los podrán tomar, pero uno imponérselos no se puede. Que es lo mismo que Jesús hizo. Jesús nos salvó, pero no me lo impone, sino me lo deja como opción a que yo tome esa salvación y la pueda disfrutar como si fuera mía, pero no me la viene y me la da a fuerza. Dice May Martín, buenas noches, doctor. Usted mencionó en anterior programa que iba a haber un nuevo programa, el cual era como un itinerario en la divina voluntad. ¿Cuándo sería este programa? Bueno, lo estamos viendo, lo estamos estudiando y va a ser relativamente pronto. O sea, ese relativamente pronto pues será como en unos 10 años. No es cierto. Sí. O sea, probablemente para el año entrante ya lo hayamos implementado, ¿no? Y también no les hemos dicho que las próximas 2 semanas no habrá programa sí, es cierto. de preguntas y respuestas, de verdades divinas. Así es. Verdades divinas no se transmitirá los 2 siguientes miércoles. ¿Sí? Los 2 siguientes. Y volveremos otra vez a estar con ustedes en el primer miércoles de noviembre. Dice Sergio González, hola, buenas noches, soy de Colombia. ¿Dónde puedo conseguir los textos de Luisa? ¿Dónde puede conseguir los textos de Luisa? En libro.
Yo le pediría que se comunicara con nosotros, por favor, a un correo. Puede ser el correo de Tercer Fiat, o sea, tercerfiat arroba gmail.com, o a saltom, salthom, arroba gmail.com, y por ahí le damos todos los informes que podamos para proporcionarle los libros. Dice José Luis Cervantes Lee: veo aquí en el chat 10 o 15 mujeres y 1 o 2 hombres. ¿Qué indicaría esto? Porque en todos los ministerios laicos de iglesia pasa igual. Bueno, así es esto. La mujer es más llevada a acercarse a las cosas de Dios. El por qué es la mujer es hecha más hacia la parte sensible, hacia la parte más, ¿cómo diríamos? Bueno, su temperamento es más hacia lo sensible, por eso se acerca más fácilmente. Aparte, hay algo que probablemente tenga que ver, que la figura que tenemos representativa de todo este Dios es Jesús, y Jesús es hombre. Eso también tiene cierta repercusión de tipo emocional y de tipo psicológico. Aparte de que el hombre es más práctico, tiene una mentalidad más práctica y poco dado a lo espiritual. Pero esto es aparente, porque cuando el hombre encuentra realmente este alimento de la divina voluntad, se lanza de lleno a la divina voluntad. Dice, a ver, voy a ver. En divina voluntad ya no hay peticiones personales, pero es válido pedir u ofrecer sacrificios por la salud de una persona muy enferma. Es José Luis Cervantes. Sí, Jesús en alguna ocasión Luisa está ofreciendo sus actos y todo lo que ella hace para una persona, y llega Jesús y le dice, bueno, ¿y por qué lo haces? Ella le dice, por agradecimiento. Y entonces Jesús dice, bueno, si es por agradecimiento, perfecto, no hay problema, no me opongo. Pero después de que hagas el ofrecimiento a esa persona, extiéndelo a todo el mundo, porque la divina voluntad es universal. Dice Rita Reyes: doctor, usted que tiene conocimiento de los escritos de María Valtorta, ¿es verdad que nuestro Señor le reveló que hay vida en otros planetas y que la Tierra es la más corrompida? Sí, es un texto muy difícil porque da a entender que hay vida en otros planetas. Aquí tenemos que leerlo con cuidado porque dice que cuando la vista espiritual, ya unidos con Dios, cuando se abra esta vista espiritual, podremos ver la cantidad de vidas que pululan en todo el universo. Y que Dios hubiera sido muy poco, no me acuerdo qué palabra usa, o sea, no hubiera sido el Dios que es si nada más hubiera puesto vida en este planeta. Pero está hablando de vida, de vista espiritual unida a Dios. Por lo tanto, lo más probable es que está hablando de vida espiritual, no material. Lo dejamos así porque Jesús no aclara nada más, pero aclara otras cosas. Todo ser capaz de llegar a unirse con Dios tiene que salir forzosamente del primer ser creado por Dios con esta posibilidad, y ese ser es Adán. Por lo tanto, todos los seres que haya en el universo, si son capaces de unirse a Dios en este ambiente incluso de divina voluntad, porque para eso fuimos creados, tuvieron que salir de esa primera pareja. Tendrían que haber salido. Si Adán no hubiera caído, todos tendríamos esa vida. Como Adán cayó, solamente nos quedó la posibilidad.
y una posibilidad que está sujeta a la redención. Por lo tanto, para que cualquier ser que haya en el universo, si es capaz de eso y ahora ya tiene la posibilidad de volverlo a adquirir, es necesario que tenga conocimiento de la redención y que tenga la posibilidad de ser bautizado, porque esas son las condiciones que Jesús pone. Así que yo le diría, esta es la única respuesta que le puedo dar. No está hablando, desde mi forma de verlo, no está hablando de vidas de marcianos o de plutonianos, o no sé cómo se llame, ¿no? Sino está hablando de vidas espirituales. Bueno, a mí se me ocurre, pero personalmente, que en caso de que sí hubiera gente en otros planetas, pues tendría que haber salido del futuro aquí en la Tierra, digo, de alguna forma. Pero tendrían que ser descendientes de Adán y Eva, porque Jesús aclara en muchas ocasiones que cuando Él decide hacer una obra que se extiende universalmente, primero lo trata con uno. Y que cuando tiene ya el pago por aquella obra, ahora lo pone a disposición de todos. Dice Hilda Amaro Gurmay, discúlpeme, ¿por qué no van a estar en las 2 semanas próximas? Es que salimos a dar unos retiros y vamos 2 semanas y vamos a estar fuera, vamos a estar en España y en Portugal. Dice Marta Barragán, ¿cómo reparar por las personas que asisten a otras personas como adivinos? Y me dan un ejemplo, por favor. Pues es lo que decíamos hace un momento, o sea, tomando los actos de todos, haciéndolos. Yo no sé qué actos hagan. Yo no sé qué actos haga, no sé, la persona Mariquita Pérez en esa práctica, pero sé que son actos que están fuera de Dios, que están en contradicción con lo que Dios quiere. Y entonces lo pongo en forma genérica. Simplemente digo, tomo todos los actos que están en contra de ti y los llevo a rehacerlos en la divina voluntad, y en ellos pongo el amor del Padre, tu amor de Hijo, el amor del Espíritu Santo, el amor de la Virgen, el amor de toda la humanidad, para dártelos como pago por lo que ellos no te dan. Creo que sería todo, ¿no? Ajá. Dice Perla Olague, el otro día comentó que hay gente en el purgatorio renegando de Dios. ¿Cómo es que están ahí si reniegan de Él? ¿Alguien? No es renegando. Hay un testimonio de una persona, bueno, lo voy a decir, la mamá de María Valtorta, que María Valtorta, cuando ella muere, o sea, ella quiere salvar a su mamá y se pone a hacer la intención y a rezar mucho y le pide ayuda a una religiosa. Y entre las dos están haciendo actos de reparación, están haciendo sufragios, en fin. Y Jesús le permite al alma de ella, de la mamá, el presentarse. Los primeros 3 años después de su muerte, se le presenta en varias ocasiones y se le presenta con un rostro muy adusto, muy duro, y grisácea. ¿Qué quiere decir eso? No sé, o sea, el tono gris. En la última ocasión que se le presenta, que es en donde ella narra su experiencia, ya María Valtorta la ve, pero la ve ya muy, muy diferente, con un rostro muy bello, muy alegre y normal totalmente, y ya sin llamas, nada más las llamas le llegan hasta la ingle, pero de la ingle para arriba ya no hay llamas. Entonces empieza y le pregunta y le dice, oye mamá, las veces anteriores yo te veía así y ahora te veo totalmente diferente.
Y la mamá le dice, es que ya me falta poco para poder acceder al cielo. Dice, antes mi orgullo, mi soberbia, me impedía humillarme ante Dios. Me impedía, según ella era humillarse, el pedir perdón. Entonces, primero tuve que pagar las penas espirituales, que es la soberbia. Y después de muchísimo tiempo, porque fue lo que más trabajo le costó, después de eso, cuando ya entendí que era justo y que tenía que ponerme ante Él para pedir perdón y para darle del amor y el agradecimiento que debía, empecé a pagar las penas morales, o sea, la parte de los afectos. Y le dice, y tú bien sabes que no eran afectos buenos. Ahora, ya en la actualidad, nada más estoy pagando por los actos físicos de mi naturaleza. Dice, pero esos ya son prácticamente nada. Ya no sufro y sé que dentro de muy pronto voy a estar en el cielo. Eso es lo que esta alma dice. No es que reniegue, ojo con eso, no es renegar, sino es no aceptar el que Dios es el que es justo, el pedir perdón, y es justo el humillarse ante Él. Dice Marilu García, disculpen la pregunta, en alguna de sus pláticas escuché que Eva no vivía en divina voluntad. ¿Cuál era la razón si también fue creada por Dios? Ay, Dios mío, ese es un tema largo y que es recidivante, ¿no? Es recidivante. Hay un programa en que hablamos totalmente de esto. Le puedo decir así a grandes rasgos. Le prometo la próxima vez, no se nos va a olvidar, darle el programa en donde se trató eso. Decirle qué programa fue. Es de los primeros de Diálogos Divinos. Diálogos Divinos. Pero se lo damos, ¿no? Pero sí entender lo siguiente. Jesús, contestándole a Luisa sobre dudas que ella tenía sobre la divina voluntad y que ella era la primera, en fin, Jesús le dice, ¿no quieres entender que tú eres la primera en vivir esto? Y luego le dice, oye, ¿y qué santidad tendrá Adán? Yo creo que pensando en la caída de Adán, pues Luisa ha de haber pensado que la santidad de Adán era muy, muy pequeña. Y Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe, porque es el único, las palabras son necesarias entenderlo, es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Los actos en la unidad del querer divino solamente cuando son producidos, hechos por la voluntad divina, porque son actos divinos que se injertan en la vida divina. Si Adán es el único, la pregunta es, ¿cómo es posible que Eva hubiera podido vivir en la divina voluntad y nunca hizo un acto que se pueda injertar en la vida divina? Creo que con esto. Y ya aquí nuestro equipo técnico nos hizo favor de darnos el programa. Es en Diálogos Divinos, ¿sí? En Diálogos Divinos, que es un programa especial y que se llama Adán y Eva. Y aparte hay una, bueno, creo que con ese, y ahí está más pormenorizado y sobre todo poniendo más datos que Jesús va diciendo. Bueno, pues. Dice Hugo Alejandro Villafán, ¿cómo era, doctor, la corona de espinas? Un sacerdote mencionó que las espinas le llegaban a la mandíbula. Bueno, es que todo depende de la descripción o de la revelación que Jesús haga. Luisa dice que las espinas le salían de adentro hacia afuera.
y que las de afuera le llegaban hasta el paladar. Hay que entender que esto es una forma de dar a entender lo que está pasando. Y dependiendo de lo que Jesús quiere decir, lo que Jesús quiere expresar, es la forma como lo va a describir. En la película de La Pasión de Mel Gibson, o sea, él se basa en una revelación hecha a Catalina Emmerich, y ahí vemos que destrozan a Jesús, prácticamente lo destrozan. En otras revelaciones, en Luisa Picarreta, igual, es flagelos tras flagelos y que lo dejan descarnado totalmente. Esos son para darnos a entender aspectos de tipo espiritual. La ley romana decía que no se podían dar más de 40 azotes. Entonces decían 40 menos 1. Hasta donde sabemos, ese fue el castigo de Jesús en físico. Pero no tiene nada que ver con el castigo, con la parte espiritual. Entonces, no hay contradicción. Es simplemente lo que Jesús está queriendo decir, y para que el hombre entienda hasta dónde llega un sufrimiento de él en una espina. Bueno, ya fueron. Yo creo que, perdón, pero es un programa muy interesante, pues sobre todo por la participación de ustedes. Nos hemos extendido un poco, casi hora y media. Les pedimos, pues, no disculpas porque quedan muchas preguntas, pero las vamos a contestar, no se apuren. Y les agradecemos el haber estado con nosotros. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Y nos despedimos, y también agradecemos a Paris por el apoyo técnico que nos da, y que estos videos se pueden hacer y pueden llegar a ustedes gracias a él. Así que, hasta luego.